pues vamos a ver cómo se producen en una viga. Bueno, entonces miren, vamos a pensar que tengo aquí yo esta viga simplemente apoyada. Está apoyada en sus dos extremos, en el apoyo A y el apoyo B. Entonces, donde tenemos, bueno, una carga uniformemente distribuida sobre la misma, y vamos a hacer un corte a una distancia X sobre la viga. Bien, la sección de la viga que está soportando esta carga uniforme, vamos a pensar que tiene una sección de B por H, o sea, B en su base y altura de la- lo alto de la viga. Bueno, entonces miren, si se fijan, pues obviamente como la viga es simétrica, entonces la fuerza total que está actuando sobre la viga pues sería omega por L, ¿sí? Entonces, eh, recuerden que esto lo podemos hacer por suma de momentos en algún punto y después por suma de fuerzas en Y, ya podemos calcular las reacciones. En este caso, Leo, como es simétrica, bueno, pues es sencillo de determinar las reacciones en el apoyo A y B. Entonces, digo, las fuerzas totales que van a estar actuando sobre la viga, pues sería omega por L. Y como la reacción A va a ser igual a la reacción B, entonces RA pues sería la mitad de esas fuerzas, que sería omega L sobre 2. Entonces, esa sería la fuerza que estaría actuando o las reacciones que tendríamos en los apoyos A y B. Bueno, entonces vamos a pensar que hacemos un corte en la viga a una distancia X, que es lo que tengo aquí, miren, donde tengo RA, que sería igual a omega L sobre 2, entonces hago aquí el corte a la distancia X. Entonces, se va a presentar aquí una fuerza cortante donde estoy haciendo precisamente el corte, valga la redundancia. Entonces, el valor de esa fuerza que va a estar actuando sobre esta cara de la viga, que le voy a llamar V, esta fuerza cortante pues va a ser igual a RA para que haya equilibrio en suma de fuerza en Y. Entonces, voy a, voy a tener sumatoria de fuerzas en Y, que sería, bueno, la resultante de este tramito de la carga, pues sería omega por X. Si recuerden, para sacar la carga total de toda la viga, pues sería omega por L, por toda su longitud. En este caso nada más estamos considerando esta distancia, entonces eh, la fuerza o la resultante de las fuerzas en este tramito, pues sería omega por X, ¿sí? Y, y ya, este, de suma de fuerzas en Y igual a cero, pues ya determino cuál es el valor de esa fuerza cortante que va a estar actuando aquí sobre esta cara de la viga. Y recuerda que también, bueno, esa fuerza cortante la podemos transformar en un esfuerzo, que sería el esfuerzo cortante, que en este caso está dado por la letra griega tau, que sería igual a esa fuerza dividido entre la sección o la cara pues de la viga donde estaba actuando todas esas fuerzas. Entonces, eh, el área de la viga pues sería B por H. Entonces, el esfuerzo que va a estar actuando sobre la viga en este corte pues sería la fuerza entre el área de la viga, ¿sí? Entonces, eh, les digo, esa manera es como obtendría yo el valor de esta fuerza que va a estar actuando aquí, ¿sí? Eh, entonces, lo que vamos a ver cómo vamos a realizar un diagrama de todas las fuerzas cortantes que ocurren a todo lo largo de la viga. Entonces, miren, la fuerza cortante, les digo, diagrama de fuerzas cortantes, lo vamos a llamar por la V mayúscula. Entonces, el diagrama de fuerzas cortantes quedaría de esta forma. Entonces, si se fijan, en el apoyo en A, pues va a tener un valor igual a la reacción, entonces sería
más, considerando obviamente que la suma que las fuerzas hacia arriba serían positivas y hacia abajo negativas. Entonces les digo, en el apoyo A, pues estaría aplicada una fuerza igual a la reacción, entonces sería positivo, entonces sería omega L sobre 2, que es el valor de RA. Y después voy a ir bajando proporcionalmente debido a las fuerzas que van a estar actuando debido a esa carga omega y van a ser hacia abajo, ¿sí? Entonces, la fuerza total que va a estar actuando hacia abajo debido a la carga pues sería omega por L, ¿sí? Entonces, fíjense, el diagrama de cortantes me quedaría, subo con el valor de la reacción que sería omega L sobre 2 y después menos la sumatoria de todas las fuerzas verticales que tengo hacia abajo producida por omega, entonces sería omega L sobre 2 menos omega por L, ¿sí? Entonces omega L sobre 2 menos omega por L, que es todas las fuerzas que tengo a lo largo de toda la viga, entonces me va a quedar menos omega L sobre 2, ¿sí? Y tengo menos omega L sobre 2 y después más la reacción en B, que sería omega L sobre 2, ¿sí? Entonces, más esta reacción y llego nuevamente aquí a cero. Entonces, de esta manera es como me quedaría mi diagrama de cortantes. Entonces, miren, aquí estoy en cero, subo con el valor de RA, entonces sería más omega L sobre 2 y después menos omega por L, entonces llego a menos omega L sobre 2 y tengo menos omega L sobre 2 más RB, que sería más omega L sobre 2 y cierro nuevamente aquí en cero. Entonces a este le vamos a llamar diagrama de fuerzas cortantes, ¿sí? Eh, y obviamente todo el diagrama que quede por arriba de esta línea horizontal serían cortantes positivos y los que queden abajo de esa línea horizontal serían cortantes negativos, ¿sí? Entonces, les digo, de esta manera es como vamos a dibujar nuestros diagramas de cortantes de una viga en específico. Y obviamente, pues más adelante vamos a hacer ejercicios para que veamos cómo vamos a obtener esos diagramas. Eh, Fíjense, si nosotros utilizamos el criterio que les estoy comentando aquí adelante, dice que las fuerzas cortantes es la sumatoria de todas las fuerzas que tengo a la izquierda o a la derecha del corte a una distancia X, ¿sí? En este caso, les digo, estoy haciendo el corte aquí a una distancia X, entonces la fuerza cortante que va a estar actuando en todo este tramo, ¿sí? Desde el apoyo A donde estoy haciendo el corte, sería la sumatoria de todas estas fuerzas. Entonces, tengo hacia arriba la reacción, que sería omega L sobre 2, pues omega L sobre 2, menos las fuerzas debido a la carga uniforme, que sería omega por X, ¿sí? Entonces, el, la fuerza cortante en total sería omega L sobre 2 menos omega por X. Y esta, como quien dice, sería la ecuación que regiría para encontrar el cortante en cualquier distancia a lo largo de toda la viga. Entonces, bastaría si quiero yo conocer el cortante, por decir, en este punto, pues nada más conociendo esa distancia X, le doy ahí el valor en X y ya obtengo el cortante que tendría en este punto. Si se fijan, cuando X es igual a 0, que sería aquí en el apoyo, pues obviamente aquí sería omega por 0, pues sería 0 y me quedaría nada más que el cortante sería omega L sobre 2, entonces sería aquí. Ahora, si cuando X sería igual a L sobre 2, sustituyo X por L sobre 2, entonces me quedaría omega L sobre 2 menos omega L sobre 2, entonces sería 0, ¿sí? Y después, cuando X es igual a L, ¿sí? O sea, si quiero obtener yo el cortante en este punto, sustituyo el valor de L por aquí en X, entonces me quedaría omega L sobre 2 menos omega por L, ¿sí? Entonces me quedaría aquí
aquí sería dos medios de omega L y negativo y un medio de omega L sobre 2, entonces me quedaría menos omega L sobre 2. Entonces, cuando X es igual a L, el cortante efectivamente sería menos omega L sobre 2. Entonces, si se vean, esta ecuación me serviría para obtener yo el cortante a lo largo de toda la viga. Entonces, sería el cortante o las fuerzas cortantes, recuerden, sería la sumatoria de todas las fuerzas que serían a la izquierda de donde estoy haciendo yo el corte o a la derecha. Entonces, en todo caso, si yo hago el corte de esta misma forma, pero ahora X inicio de aquí hacia acá, entonces ahora sería la sumatoria de todas las fuerzas que tengo a la derecha de donde estoy haciendo el corte, que sería exactamente lo mismo. Sería omega L sobre 2 menos omega por X, quedaría exactamente de la misma manera, ¿sí? Entonces les digo, nosotros podemos utilizar obtener las fuerzas cortantes ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como les sea más fácil. En algunas ocasiones, bueno, dependiendo del tipo de viga que tengamos, pues vamos a ver la conveniencia de obtener las sumatorias de fuerzas a la izquierda o a la derecha de donde estoy haciendo yo mi corte, ¿sí? Entonces, de manera general, es como se obtienen las fuerzas cortantes, en este caso, de esta viga, ¿sí? Eh, Bien, para eso, bueno, les comento aquí que tenemos diferentes casos. Eh, Fíjense, el primer caso que tengo yo aquí, que es, tengo yo la viga simplemente apoyada, parecido a esta, nada más que aquí tengo una fuerza cortante, una carga puntual en la, en la viga, ¿sí? En cualquier punto que yo quiera. Entonces, en este caso, pues voy a tener aquí la reacción en A y la reacción en B. Entonces, en este caso, el diagrama de cortantes quedaría de esta manera. Entonces, subo con el valor de RA. Como no hay ninguna fuerza en todo este tramo, entre el apoyo A y donde está aplicada la carga P, entonces ahí se mantiene constante la fuerza cortante. Entonces, les digo, subo con el valor de la reacción en A, se mantiene constante y después bajo con el valor de P y voy a llegar hasta acá. Continúo también constante porque también en ese tramo no hay ninguna fuerza. Llego a este punto y sería más RB y llego nuevamente a cero, ¿sí? Entonces, en este caso sería eh, el diagrama de cortantes, pues serían rectángulos y obviamente pues esa sería como quien dice una ecuación de 0 grados, o sea, la función sería de 0 grados, porque sería como una constante. En este caso, pues le estoy poniendo aquí, bueno, y es igual a una constante, ¿sí? Entonces, la ecuación sería de 0 grado, ¿sí? Ahora, cuando tengo la carga uniforme, como la que les expliqué aquí anteriormente, que sería este caso, sí, recuerden que esta carga uniforme que tengo en la viga es como si tuviera una carga rectangular. O sea, esto sería el mismo caso si lo quiero representar de esta manera o de esta. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues ya comentábamos que para obtener el diagrama de cortantes, pues subo con el valor de RA menos omega por toda la longitud y llego a este punto y subo nuevamente con el valor de RB y llego nuevamente a cero. Entonces tengo área positiva y área negativa de mi diagrama de cortantes. En este caso, les digo, la ecuación sería de primer grado, ¿sí? Pudiera ser de este tipo, ¿no? Y igual a mx, donde x pues tendría exponencial 1, por eso sería de primer grado. Entonces, pues ya si se fijan, aquí ya es una línea eh, inclinada, ¿sí? Es una línea recta inclinada. Otro caso que vamos a considerar es cuando tengo una carga de manera triangular, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, pues también tendría que sacar las reacciones en los dos apoyos y aquí el cortante en el apoyo A, pues subirá con el valor de RA, entonces llegaría aquí, pero ahora no sería ya una línea recta, entonces sería
una línea curva y llego hasta aquí. Entonces sería el valor de RA y menos como quien dice, el área de esta carga triangular, ¿sí? Entonces ya sería, le digo, una línea curva, llegaría aquí y subiría con el valor de RB, llego nuevamente a cero. Entonces esta ya sería una ecuación de segundo grado, que sería eh, algo parecido a este tipo y igual a x al cuadrado o mx cuadrada, como ustedes gusten, ¿no? Y donde, bueno, también tengo que arriba de la línea horizontal tengo áreas positivas y aquí sería áreas negativas. Entonces, como resumen, podemos decir que cuando tenemos una carga puntual, pues voy a tener el cortante, líneas del diagrama horizontales. Cuando tengo una carga uniforme, ahí ya va a ser una línea recta, pero ya inclinada, o sea, de primer grado. Y cuando tengo una carga triangular, entonces ahí ya tengo una ecuación de segundo grado, o sea, una curva, ¿sí? Obviamente le digo, estos son los tres tipos de cargas que pues se utilizan en la ingeniería. Vamos a pensar, les digo que si tengo una viga apoyada no sé, en dos extremos y aquí en el centro se apoya otra viga o le coloco ahí un muro, no sé, entonces se convertiría en una carga puntual. Entonces sería de esta manera. O también vamos a pensar que tengo una viga con una carga uniforme que vamos a pensar de una losa de entrepiso, entonces sería una carga uniforme. Y ya para una carga triangular, pues sería, vamos a pensar como en las azoteas, que para darles pendiente a la losa y para las aguas de lluvia llevarlas a un punto, pues tenemos que dejarles cierta pendiente a la losa o lo que se le coloque arriba, algún entortado con cierta pendiente, bueno, pues ya sería una carga de manera triangular. Obviamente, pues ya más, ahora sí que exacto, o algunas otras cargas que pudieran presentarse y que serían ya no de manera triangular, a lo mejor ya con un grado de curvatura. Entonces, si tenemos, por decir, una carga que fuera ya no triangular, o sea, de primer grado, sino fuera de segundo grado, entonces el cortante sería de tercer grado. Entonces, no, nos pasamos de un grado a otro. ¿Sí? Entonces, se viene aquí la carga uniforme, tengo este, una línea horizontal que sería una ecuación de 0 grado, el cortante sería de primer grado. Aquí la, esta línea recta sería como que dice, una función de primer grado. Entonces, si aquí tengo en la carga de primer grado, paso aquí a segundo grado, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, estos son los tres tipos más característicos de cargas que pudiéramos tener, ¿sí? Bien, entonces pasamos a lo que es el momento flexionante en las vigas. Entonces, para eso vamos a ver esta viga, donde le estamos aplicando aquí una carga. Y ahorita de momento, miren, vamos a pensar que la longitud de la viga le vamos a dar una longitud L y vamos a pensar que la carga la estamos aplicando en el centro de la viga. Es para simplificar pues el proceso de explicación y de los resultados. Pues obviamente le digo, si tenemos una carga puntual, entonces el valor de las reacciones tanto RA como RB pues tendrían el mismo valor y sería RA igual a P sobre 2, ¿sí? Igual a RB, porque precisamente todas las fuerzas que están actuando hacia abajo tiene un valor de P, entonces RA y RB pues tendrían la mitad de esa fuerza total. Bien, entonces miren, vamos a pensar que tenemos la misma viga de base por altura. Entonces, si hacemos aquí un corte de la misma manera que hicimos anteriormente para las fuerzas cortantes, entonces
hacemos aquí ese corte en la viga a esa distancia X. Entonces, donde tengo aquí RA es igual a P sobre 2, ¿sí? Y aquí voy a tener esta fuerza cortante que en este caso, como no tengo ninguna carga antes de la fuerza P, entonces aquí no tengo ningún valor. Por lo tanto, esta fuerza para equilibrar tendría el mismo valor, P sobre 2. Entonces ya, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, les digo, de este tramito, entonces fíjense, aquí está equilibrado en suma de fuerza en Y. Entonces hacia arriba tengo P sobre 2, entonces el valor de esa fuerza que va hacia abajo también debe de tener un valor de P sobre 2. Más sin embargo, si se fijan, tengo aquí este valor de tanto RA como esta fuerza V forman un par que tienden a girar la viga en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, para contrarrestar exactamente ese efecto de rotación de este tramito en el sentido de las manecillas del reloj, pues tiene que haber un momento en el sentido opuesto para equilibrar ese diagrama. ¿Y cuál va a ser su valor? Pues va a ser el valor de ese par por la distancia que hay entre ambos, que en este caso sería el momento igual a P sobre 2 por X, ¿sí? Y ese sería el valor del momento, ¿sí? Entonces, les digo, de todas las fuerzas externas que hay en las vigas, tanto, bueno, en este caso como en el diagrama bueno, la fuerza que estamos explicando ahorita para los momentos, pues obviamente estas serían fuerzas externas y me producirían estas fuerzas internas, que en este caso serían las fuerzas cortantes. Y en el mismo caso para el momento, bueno, pues esta fuerza externa que es P, pues me estaría produciendo estos dos valores o fuerzas internas dentro de la viga, que sería la fuerza cortante y el momento, en este caso sería el momento flexionante de la viga, ¿sí? Bueno, entonces continuando con esta exposición de esta viga, entonces si se fijan, si nosotros le aplicamos esa carga puntual a esta viga, pues obviamente se va a deformar de esta manera, ¿sí? Entonces, le digo, si hacemos un corte aquí sobre a una distancia X del apoyo A, eh, nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Donde, bueno, voy a tener aquí el eje neutro, ¿sí? Aquí tengo el valor de RA y en este caso, si se fijan como se está flexionando, entonces vamos a pensar que esta viga al aplicar esta carga puntual, pues obviamente como se deforma cóncavo hacia arriba, entonces se tratarían de empezar a formar grietas en esta parte de abajo, ¿sí? Toda la parte de abajo se empezaría a agrietar, entonces quiere decir que están actuando ahí fuerzas de tensión, entonces del eje neutro hacia abajo, toda esta parte o esta zona, todas las fibras que estarían conformando esta parte de la viga estarían actuando a tensión y la parte de arriba pues estaría actuando a compresión. Entonces, si se fijan, bueno, pues entre la compresión y la tensión pues también voy a tener aquí un par, ¿sí? Ahora yo aquí les digo, si la compresión es igual a la tensión, pues me van a formar un par y ese momento pues va a ser igual al valor de C o de la tensión, o sea, de la compresión o la tensión por la distancia que hay entre ambos, que sería en este caso T por D o C por D, ¿sí? Y este momento pues sería exactamente el que tengo aquí, ¿sí? Entonces, como quien dice, esta fuerza que tengo aquí aplicada me produce este momento eh, como fuerzas internas y este momento pues ya desglosado sería de esta manera, ¿sí? De hecho, bueno, ya cuando vean lo que es análisis de concreto para el diseño de vigas de concreto y acero, pues van a ver cómo funciona
Esto, obviamente, para diseñar una viga, bueno, pues tenemos que calcular este par y la distancia que está actuando entre, o que existe entre la compresión y la tensión, para ver que este momento pues sea igual a este, ¿sí? O superior, y ya en función a eso, bueno, pues ya vamos a decidir cuánto acero le vamos a meter a la varilla para que me resista ese momento, o sea, qué sección le tengo que dar y cuánto acero le tengo que meter para que este par sea igual a este momento, ¿sí? Entonces así es como funciona las fuerzas internas en mi viga, ¿sí? Bien, este, volviendo aquí al diagrama de cortantes de esta viga, entonces, y algo parecido a la explicación de, de la viga anterior, donde teníamos una carga uniforme. Entonces, fíjense, el diagrama de cortantes, ¿cómo quedaría? Subo con un valor de P sobre 2, que es igual a la reacción A, ¿sí? Y como ya nada más no hay ninguna fuerza entre A y donde está actuando P, entonces aquí se mantiene constante. ¿Sí? Entonces subo P sobre 2, se mantiene constante, y aquí bajo con el valor de P, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí traigo en este punto P sobre 2 y menos P, pues me da menos P sobre 2. Entonces, se mantiene aquí constante también. Llego aquí y más P sobre 2 y llego nuevamente a 0. ¿Sí? Entonces, menos P sobre 2 y más el valor de la reacción en B, llego nuevamente a 0. ¿Sí? Entonces, recuerde que para esta carga puntual entonces sería la ecuación de segundo grado, o sería una constante, ¿sí? Entonces, de esta manera es como quedaría mi diagrama de cortante, ¿sí? Ahora fíjense, ¿cómo me quedaría mi diagrama de momentos? Esta viga, como está simplemente apoyada, entonces tanto en el apoyo A como en el apoyo B, el momento sería cero, porque pues eh, al moverse de esta manera o flexionarse de esta forma, pues quiere decir que está libre en los dos apoyos, y puede girar libremente. Por lo tanto, aquí no ofrece ninguna resistencia al giro. Entonces, por lo tanto, los momentos son cero en sus extremos, que es diferente cuando una viga está empotrada en sus dos extremos. Bueno, ahí sí voy a tener momentos en los extremos, ¿sí? Entonces, les digo, mi diagrama de momentos quedaría de esta manera. Entonces, donde en los dos apoyos sería momento cero. Y eh, aquí fíjense, si en el cortante la ecuación es de segundo grado, ¿sí? O sea, es una constante, entonces para el diagrama de momentos ya la ecuación sería de primer grado. Si el diagrama de cortantes me da la ecuación de primer grado, el momento sería una ecuación de tercer grado, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que el diagrama, pues ya aquí, al tener una ecuación de primer grado, pues ya sería una recta con cierta inclinación. Ahora fíjense, la relación que hay entre el diagrama de fuerzas cortantes y el momento es la siguiente. Miren, si yo obtengo el área de este rectángulo que tengo aquí, el área sería la altura, que sería P sobre 2, por la longitud, que sería L sobre 2. Entonces aquí tengo el área 1, sería P sobre 2 por L sobre 2, me da PL sobre 4. Y leo como la viga es simétrica, porque la carga está actuando en el centro. Entonces el área 2 pues tendría el mismo valor, PL sobre 4, ¿sí? Bien, entonces recuerden que esta área sería positiva y esta área negativa. Entonces, fíjense, ¿cómo me quedaría mi diagrama de aumentos? Inicio aquí con el diagrama en cero, y después mm, es cero más esta área, llego a PL sobre 4, ¿sí? Y sería positivo. Y después menos esta área, que tendría el mismo valor, y vuelvo nuevamente a cero. Entonces, este sería mi diagrama de momentos, ¿sí? Entonces, recuerden que les digo, vamos incrementando en un grado la ecuación del cortante al momento. Entonces, aquí tengo de cero, aquí es de primero
Si aquí tengo de primero, aquí es de segundo. Si aquí es de segundo, aquí es de tercero y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo obtengo yo la ecuación de este diagrama de momentos. Entonces, el momento es exactamente parecido a lo que consideramos para la ecuación de la fuerza cortante. Entonces, voy a hacer un corte igual aquí a una distancia X a partir del apoyo A. Entonces, el, la ecuación de momentos va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos que me producen las fuerzas, todas las fuerzas que haya en este tramo a la izquierda de donde estoy haciendo el corte, ¿sí? Entonces, fíjense, los momentos que voy a tener a la izquierda de este corte, pues nada más sería el momento que me está produciendo RA, ¿sí? Y entonces el momento sería RA y por X, nada más, ¿sí? Entonces tengo, el momento sería igual a RA, que sería P sobre 2 y por X. Entonces, esta sería la ecuación de diagrama de momentos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Nada más que vamos a hacer aquí la siguiente salvedad, miren. Para considerar la misma situación, entonces voy a hacer el corte aquí antes de pasar la carga puntual para que me quede igual. Entonces ahora, si considero la suma de momentos de todas las fuerzas a la derecha de donde estoy haciendo el corte, pues también sería P sobre 2 por X. Aquí lo que vamos a considerar la convención de signos, fíjense, cuando yo obtengo los momentos de izquierda a derecha, sería que los momentos en el sentido de las manecillas de reloj van a ser positivos y cuando sean en el sentido opuesto a las manecillas de reloj van a ser momentos negativos, ¿sí? Pero vamos a ver que cuando considero yo la sumatoria de todos los momentos de derecha a izquierda, para que sean similares en la misma convención de signos, vamos a plantear la siguiente situación. Miren, vamos a pensar que yo sujeto la viga donde está actuando la carga P, la carga puntual. Entonces, fíjense cómo se me está deformando la viga. Entonces, lo que quiere decir es que aquí está actuando un momento que está en este sentido, ¿sí? Entonces, de izquierda a derecha, pues sí, el momento está en este sentido, en el mismo sentido de las manecillas de reloj, por eso es positivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo esta misma viga la sujeto aquí y ahora al deformarme de esta manera la viga, quiere decir que está actuando un momento en este sentido, ¿sí? O sea, está actuando el momento en el sentido opuesto a las manecillas del reloj y no puede ser un momento, eh, este, ahora sí que negativo, ¿sí? Entonces, lo quiere decir que fíjense, como regla general podemos establecer que cuando el momento esté actuando o sea, en este apoyo de izquierda a derecha, o sea, en el sentido de las manecillas de reloj, y en este apoyo está actuando en el sentido opuesto a las manecillas de reloj, los dos van a ser momentos positivos, quiere decir que me van a estar flexionando los dos momentos en la viga de esta manera, ¿sí? Entonces, tanto el momento izquierdo como el momento derecho van a ser momentos positivos. Esto es opuesto. Piense ¿qué tal si la viga se deforma cóncavo hacia abajo? Quiere decir que los momentos van a estar actuando aquí en sentido opuesto a las manecillas de reloj y aquí en el sentido de las manecillas de reloj, sí, pero van a estar flexionando la viga en el otro sentido, o sea, cóncavo hacia abajo. Entonces, esos dos momentos ahora van a ser momentos negativos, ¿sí? Entonces, como regla general, vamos a decir que vamos a pensar para los momentos positivos es como si esta viga estuviera, estuviera feliz, ¿sí? Estuviera ahí sonriendo. Entonces, debido a los momentos que van a estar actuando en este sentido, ¿sí? Y los dos momentos van a ser positivos. Caso contrario, cuando la viga esté cóncava hacia abajo, pues como si no estuviera contenta, ¿sí? Estuviera
enojada, entonces los momentos serían negativos, ¿sí? Entonces, de manera general, ese es el criterio que podemos utilizar para la convención de signos de momentos, ¿sí? Bien, entonces les comentaba que esta ecuación de momentos, P sobre 2 por X, es cuando estoy haciendo el corte aquí. Ahora, ¿qué sucede cuando paso yo? Vamos a pensar que yo digo, bueno, voy a seguir con la misma convención de la dirección de X de izquierda a derecha, pero ahora el corte lo hago aquí y X es desde aquí hasta acá. Entonces, si vean, si hago yo suma de momentos a donde estoy haciendo el corte, pero considerando X de A hacia B, entonces ¿cuáles son las fuerzas que me van a estar produciendo momento con respecto a este corte? Pues me va a estar produciendo momento el RA y pero también P, ¿sí? Entonces en este caso el momento a este corte pero de izquierda a derecha sería P sobre 2 por X, ahora X sería desde aquí hasta acá, y entonces sería el momento P sobre 2 por X menos, ¿sí? Porque P ahora va a estar haciendo un momento en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces sería menos P. Y ahora, ¿qué distancia que hay de aquí a donde estoy haciendo el corte? Pues sería P por X menos L sobre 2. ¿Sí? Esa es la distancia que va a estar o que va a existir entre P y donde estoy haciendo el corte. ¿Sí? Entonces la distancia sería el valor que hay de aquí a aquí, de que sería X menos esta distancia. Entonces sería X menos L sobre 2. Entonces el momento para, para cuando yo hago el corte aquí, pero ahora de izquierda a derecha, sería P sobre 2 por X menos P por X menos L sobre 2. ¿Sí? Entonces, esa sería la ecuación general de toda la viga, pero con la salvedad de que tendría dos criterios, ¿sí? Eh, para el tramo A entre A y donde está actuando la fuerza P, su ecuación sería esta, pero para el tramo entre donde está actuando la carga puntual y el punto B, su momento sería el que les acabo de comentar, sí, para el tramo de aquí a acá, su ecuación de momento sería P sobre 2 por X menos P por X menos L sobre 2. Ese sería el valor o la ecuación de momentos para este otro tramo. ¿Sí? Entonces, como quien dice, esta viga tendría dos ecuaciones de momento, una para este tramo y otra ecuación para este tramo. ¿Sí? En cambio, si le digo yo hago el corte aquí y hago obtengo la ecuación de momento de izquierda a derecha, pues sería P sobre 2 por X. Y ahora, si hago yo el corte aquí antes de derecha a izquierda, pero antes de llegar a P, tendría el mismo valor, P sobre 2 por X, con la convención de signos que les comento, que el momento en este sentido y en este sentido serían positivos, ¿sí? Entonces tendría ahí dos ecuaciones para esta viga. Ujú. Bien, entonces, como regla general, bueno, aquí les estoy diciendo ecuación de diagramas de momentos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero bueno, aquí faltaría comentar que nada más sería para, para, el, para los tramos respectivos, ¿sí? Para este tramo, pero considerando de izquierda a derecha, o para este tramo considerando X de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, el momento dice suma, o sea, para obtener la ecuación de momentos de cualquier viga sería suma de todos los momentos a la izquierda o a la derecha del corte de la sección de la viga, ¿sí? ¿Sí? Esto funcionaría igual como si yo de la misma manera que si hago otro corte aquí y X considero de aquí hacia acá, o también si hago yo el corte y X considero de aquí hacia acá, entonces sería el mismo criterio, ¿sí? Entonces, de manera general es como funcionan o qué es lo que significa las fuerzas cortantes y momentos flexionantes en las vigas, ¿sí? Entonces les digo, ya con esto, bueno, pues espero que haya quedado mejor comprendido. Recuerden que les mandé unos apuntes para que fueran estudiándolos y
y más o menos se fueran adentrando a los criterios para lo que es las fuerzas cortante y momento flexionante. Entonces vamos a ir haciendo ejercicios paulatinamente para que quede mejor comprendido este tema, porque este tema sí es muy importante porque le digo, son cálculos que se van a utilizar en grados posteriores, sobre todo para el diseño de concreto, diseño de estructuras metálicas, de concreto, acero, etcétera, ¿sí? Entonces, le digo, es muy importante que comprendan bien lo que significa este tipo de fuerzas cortantes y flexionantes para lo que van a ver más adelante, ¿sí? Bien, entonces les digo, aquí le vamos a dejar en esta explicación y bueno, ya como les comento, poco a poco vamos a ir resolviendo ejercicios y obviamente también les voy a dejar tareas de los mismos para que pues vayan teniendo una mejor comprensión de este tema. Bien, pues entonces aquí le dejamos y bueno, les dejo el video para que lo estudien. Pues muchas gracias.